Bien, empecemos ahora sí. Bloque de constitucionalidad. Yo traje unas diapositivas. Entonces creo que deberé bajarme. A ver. Entonces, antes, bueno, sí, hasta eso lo vaya probando, pero me escuchan a mí antes de entrar a la diapositiva. Eso está muy bien, se ve. Bueno, el bloque de constitucionalidad tiene dos sentidos. Un sentido que es un sentido estricto sensu, es decir, y un sentido estricto, y un sentido fuerte, riguroso, y un sentido que también es importante aquí en el Ecuador tratarlo, que es un sentido débil, extensivo, un sentido amplio del término, del bloque de constitucionalidad. Bien, generalmente se habla en su sentido fuerte, lógicamente. Sin embargo, dado nuestro sistema jurídico, nuestro orden jurídico, es importante también tratar el sentido amplio del bloque de constitucionalidad. Lo vamos a analizar desde nuestra normativa. ¿Cómo está establecido? Porque, digámoslo, las reglas que podríamos decir del bloque de constitucionalidad podrían variar de un orden a otro. Pero esencialmente es esto. Vamos a seguir la lectura del artículo 424. Esta es la que nos da la pauta. Aquí se establece el bloque de constitucionalidad en la Constitución. Aquí, en el 424. La parte subrayada, he hecho esta diapositiva para que puedan seguir la lectura. Dice, la Constitución y los tratados internacionales, esto está muy bien. Ahí está bien, ¿no? Bien. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, ratificados por el Estado, que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Aquí hay muchos elementos para analizar. Recordamos que estamos en el sentido estricto de lo que es el bloque de constitucionalidad. Por tanto, para entender este texto, primero vamos a decir una idea, porque siempre se debe de partir de definiciones. Bien, pero vamos a ir teniendo las definiciones de la misma norma. Pero bien, vamos a dar primero una idea. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad entonces? Luego explicamos aquí a partir de la norma. Solamente para que tengamos una idea, porque de pronto a muchos apenas han escuchado este término. Entonces, el bloque de constitucionalidad no es sino otra cosa, en palabras fáciles, que la Constitución tiene 444 artículos, ¿no es cierto? Y ahí hay un catálogo de derechos. Sin embargo, a ese catálogo de derechos, básicamente, de la Constitución, se agregan otros derechos, sobre todo, que pudieran no estar contemplados en la Constitución, o bien que en otros textos del derecho internacional, de las cartas de derechos del cual es suscriptor el Ecuador, pudiesen estar mejor desarrollados, es decir, desarrollados de manera más favorable. Bien, es decir, a los derechos establecidos en la Constitución se agregan nuevos derechos que no necesariamente están establecidos en la Constitución. Por eso es un sentido fuerte del término, porque se trata de derechos fundamentales que se agregan a los establecidos en la Constitución. Es decir, aquí hay un sistema jurídico basado en la supremacía constitucional. Sin embargo,
también existen normas internacionales. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos dos posibilidades, ¿no es cierto? La una, o el sistema es dualista, esto es, decimos, hay dos órdenes jurídicos, uno del derecho interno y otro del derecho externo, del derecho internacional, que constituiría un derecho paralelo, superpuesto. Bueno, eso no es posible en nuestro diseño, ¿cierto? Y bien, entonces el sistema que tiene el Ecuador, el sistema se dice monista. Esto es, y esta idea es importante. ¿Es monista por qué? Porque es un solo orden jurídico, aquí no hay dos órdenes jurídicos. O sea, esa idea que tienen los abogados, los jueces, etc., de como que ir a buscar el derecho más allá, ¿no es cierto? Buscar en el derecho internacional, como que si se saliera del orden jurídico ecuatoriano y fuera a buscarlo por ahí, si acá hay otra cosa que también se puede exigir, ¿cierto? Esa idea no corresponde a nuestro sistema, porque lo que hacemos en el Ecuador, en nuestro sistema, es incorporar al catálogo de derechos los derechos establecidos en el bloque de constitucionalidad, es decir, en las cartas de derechos suscritas por el Ecuador. Es decir, repito, un solo orden jurídico en el que se integran en un solo bloque los derechos consagrados en la Constitución junto con los derechos consagrados en las cartas de derechos suscritas por el Ecuador. Bien, esta idea es importante porque pareciera muchas veces que los abogados piensan que están en el orden doméstico, es decir, emanado de nuestros órganos, de nuestras asambleas, de nuestros legisladores. Y no es así. Hay fuentes externas que se están integrando y debemos de tratarlos como que estamos dentro del mismo orden jurídico. Invocar un tratado internacional no como que lo traemos de afuera, sino como que está dentro del mismo orden. Eso es. Bien. Entonces ahora sí vamos al texto. Dice, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado, que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Aquí vamos con esta idea. Aquí se dice mucho, a partir de esto, y es un gravísimo error, incluso yo he escuchado de normas supraconstitucionales, es decir, que dentro del orden jurídico habría unas normas que estarían arriba de la Constitución, que serían unas normas que serían las realmente supremas. Esto lógicamente va contra el artículo 425, que creo que luego lo vamos a ver, o pásenmela para ver si ahí está, y luego regresamos, ¿no? Aquí está. Sí, eso es. Bien, dice, el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente. La Constitución, norma suprema, ¿cierto? Ya está. Los tratados y convenios internacionales. Ahora sí, regresemos. Bien. Tenemos algo bien claro. Hay un solo orden jurídico, con una norma suprema que es la norma constitucional. No hay más. No hay más norma suprema arriba de la Constitución. No se trata de normas supraconstitucionales, supra arriba, que están encima de la Constitución. Esto yo lo he escuchado decir en audiencias. Bien, no se trata de que hay normas que están arriba de la Constitución. Se trata de un bloque de constitucionalidad, es decir, normas del derecho internacional que se integran al rango constitucional, en un solo bloque de constitucionalidad. Y entonces, ¿por qué aquí dice que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución? Vamos a primero sanearnos de las malas interpretaciones del texto.
Entonces, ¿cuál es la mala interpretación? La mala interpretación es esto. Aquí está la norma constitucional, pero podría venir una norma de afuera y vencer a la norma constitucional. Esto, lógicamente, va contra el principio de supremacía de la Constitución. Esto no existe. ¿Qué explicación entonces hay aquí? ¿Qué es? Para no confundirnos. Se trata de justamente más favorable, la importancia de que está más favorable, que no esté subsumido, que no esté repetido, que no esté reproducido, porque el constituyente lo que hizo o lo que pretendió hacer, yo creo de manera bien lograda en Montecristi, es un compendio de todos los derechos establecidos en las cartas internacionales. Y entonces tenemos que entender que la supremacía constitucional no implica que se parte de cero. Hay un derecho anterior. No significa que existan normas supremas de esa interpretación o que tengan anteriores a la, algo por encima de la Constitución. Eso no existe. Lo que existe es que el constituyente, la Asamblea se reúne y lógicamente no parte de cero. ¿Por qué? Porque lógicamente al momento de hacer la Carta Fundamental, ¿de dónde va a tomar? De la doctrina y de las cartas internacionales para hacer la Carta Fundamental del Estado, que va a ser la norma suprema. Este tema es más amplio, quiero decir, es más amplio, porque también se habla de un jus cogens, que serían como normas imperativas para el constituyente. Es un tema más amplio. Lo dejamos ahí por razón del tiempo y por no hacer demasiada digresión, no digregar las cosas, no. Pero en todo caso, para que las cosas se nos queden claras, debemos de establecer que hecha la Constitución, es la norma suprema y por encima de ella no hay nada más. La importancia de que el derecho sea más favorable significa que entonces se incorpora el bloque de constitucionalidad como una fuerza especial, lógicamente. Porque si el derecho está repetido, o el derecho a una carta internacional se subsume en la norma constitucional, pues no tiene fuerza. Está subsumida. Invocamos la norma constitucional, suficiente. Pero pudiese ocurrir que ese derecho establecido en una carta internacional no aparezca en la Constitución o aparezca en un instrumento internacional, pero de forma más favorable al derecho, concediendo más. De manera que si la norma y el derecho es más favorable, entonces esa es la norma que vamos a aplicar. Pero no por un criterio de que existe una norma que pueda estar por encima de la Constitución, sino porque integramos en un bloque de constitucionalidad, con el mismo rango constitucional, en materia exclusivamente de derechos, los tratados internacionales, solamente en materia de derechos. Bien, dicho esto, vamos primero a tomar un sorbo de agua. Gracias. Y luego, pues, vamos a dejar esto aquí, para mayor alcance. Bien. ¿Por qué la necesidad de integrar todo en un solo bloque de constitucionalidad? ¿Por qué no establecer una jerarquía, ¿no? La parte dogmática de la Constitución, una primera jerarquía, la Carta. ¿Por qué darles ese rango constitucional? ¿Y por qué hacer un bloque de constitucionalidad? Porque estamos nosotros en un sistema, en realidad, jus naturalista. Eso es importante, para empezar, ¿cierto? En que se ha desaparecido lo que se dice la jerarquía entre derechos. Ya no puede haber jerarquía entre derechos. Hay una sola dignidad humana. Y los derechos que van a hacer posible la dignidad humana. Es una sola dignidad humana. Es la dignidad humana. Eso es. Y el derecho, luego en la ponderación se establece cuál es más favorable
cuál conviene en cada caso concreto. Y luego también las ponderaciones en caso de colisión de derechos y todo aquello que no explicamos porque se trata de otro tema. Pero bien, no podemos ahora poner tabiques entre derechos y otros. Se ha perdido, nuestro sistema no contempla las generaciones de derechos, por ejemplo. ¿No es cierto? Es decir, una primera generación de derechos, una segunda generación de derechos, es decir, primero los derechos civiles, luego los derechos sociales, etc. No, ya desaparece la generaciones de derechos, desaparece cualquier jerarquía, ¿no es cierto? Es decir, alguien puede decir, bueno, la vida tendrá que ser el derecho supremo y tendrá que tener primera jerarquía. No es así. La vida ha de vencer, pero en cada caso concreto, a priori, antes del caso concreto, anterior, la norma no te da ninguna jerarquía. La norma no te da ninguna jerarquía. Es decir, el famoso caso de una chica que en razón de que ejerce su libertad de culto, una persona, no se hace transfusión de sangre, hay dos derechos en colisión. La vida y el derecho a la libertad de culto, naturalmente. Bueno, ponderamos en el caso concreto, y en el caso concreto vence el derecho a la vida. Sin más explicación para no extendernos más. Pero en el caso concreto, no es que existe anteriormente una jerarquía de los derechos, no. Siempre en el caso concreto, un derecho vence a otro, cuando hay colisión de derechos. Desaparece la jerarquía de los derechos. Es una sola unidad. Es una sola unidad, ¿no? Que tiene como fundamento la dignidad humana. Por tanto, no podemos poner tabiques, unos derechos acá, otros derechos que se incorporan, el uno que tiene una jerarquía, el otro que es un tratado internacional. No, todo se tiene que integrar en un solo bloque de constitucionalidad. Y ahí la necesidad del bloque de constitucionalidad. No podemos incorporar derechos de segunda categoría, de segunda jerarquía a los establecidos en la Constitución. Todo se tiene que incorporar al catálogo de derechos de la Constitución con un mismo rango. Con un mismo rango constitucional. En un solo bloque. Continuemos. Prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Esto de acto del poder público, vamos a recordarlo porque luego nos va a ser muy útil para cuando expliquemos ya en un sentido más amplio el bloque de constitucionalidad. Bien. Entonces nos quedamos, prevalecerá sobre cualquier otra norma jurídica, es decir, rango constitucional o acto del poder público. ¿Alguien me alzaba la mano? Sí, muy buenas tardes con todos. Mi grupo aquí somos de estudiantes de Derecho de la Universidad Central del Ecuador. Entonces todavía estamos cursando nuestras carreras de Derecho y me surgió una duda. En un caso específico que se está dando ahorita, en la actualidad, que es el caso, por ejemplo, del aborto en Argentina, no hablaríamos de una jerarquía de derechos que sería la vida del bebé, del feto, sino una coalición de derechos, como usted mismo lo está explicando. ¿Cómo sería, cómo podemos hacer que sean casos específicos si es un caso tan general? Ya, perfecto. Gracias. Ya, bueno, ¿cómo reconocer? Primero reconocer un derecho. Vamos a decir, el derecho a abortar. ¿Hay el derecho a abortar por ejemplo en Ecuador? No. Por tanto, no hay derecho a abortar. ¿Cómo reconocemos el derecho? Claro que hay cláusulas abiertas, ¿no es cierto? Que no va en perjuicio de cualquier otro derecho que defina la vida humana. Pero ¿cómo reconocemos que el derecho existe? Por eso hay dos derechos. Un derecho que es objetivo, que es el de las normas, y otro es el subjetivo. Pero el subjetivo lo reclamo en virtud de la norma. Eso es. Es decir, yo no puedo reclamar un derecho que no está pues, en la norma. Tiene que estar en la norma. Claro. No, yo puedo, eso sí, en una asamblea proponer el reconocimiento de un nuevo derecho. Pero no podemos hablar ahí de que existe un derecho, el derecho a la vida, el derecho al aborto, estas cosas,
porque primero tenemos que ver el catálogo de derechos, ahí tenemos derechos. Luego vamos a ver cuando analicemos el orden constitucional, el Estado constitucional de derechos, el Estado constitucional de derechos y justicia, y alguna vez yo vi en un congreso internacional. Es decir, el problema es que entonces no sabemos a qué justicia referirnos, porque para mí una cosa es la justicia, para otra cosa es la justicia, para ellos otra cosa es la justicia. No, la justicia es lo que dice la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Está dada la justicia y está desarrollada en todo el orden jurídico, en un sentido fuerte del orden de constitucionalidad y en un sentido amplio, es decir, de todo el orden jurídico. ¿Cómo lo sabemos que es lo justo? Porque nos lo tiene que decir el orden jurídico, nos tiene que decir cómo se ha resuelto en cada caso concreto, la jurisprudencia y la doctrina. El derecho nos dice lo que es justo. Nadie puede venir a su parecer lo que es justo. Eso es. Entonces, bueno, creo que ahí ya queda respuesta, porque creo que se me sienten así. Queda. Entonces, bien, no voy más allá por no digregarme, porque en todo caso tenemos que continuar aquí. Gracias, buena la pregunta. Gracias. Y ha servido para terminar de dar esa explicación. Bien. Tal vez para finalizar esto de aquí y aprovechando el pie para los que estamos aquí, sobre esto porque hemos dicho que hay un naturalismo, naturalmente hay un naturalismo, para que esto lo manejemos también, ¿no? ¿Qué vendría a ser, respondiendo también a la pregunta en parte, ¿no? ¿Qué es el, porque se habla de un naturalismo de derecho objetivo, como reconocemos el derecho en la norma, ¿cierto? Bien, el naturalismo básicamente lo que dice que antes de la norma hay derecho natural, ¿no es cierto? De la norma. Exactamente. Los positivistas, aquí me toca hacer una confusión, consideramos que el derecho nace con la norma. Antes no hay un antecedente del derecho, pero eso es un tema muy amplio y no vamos a ir. Lógicamente estamos en un sistema naturalista, ¿no es cierto? Y lógicamente uno, por ejemplo, en una audiencia, cuando tú en una causa constitucional, en una acción de protección, tú estás alegando el derecho consagrado en la norma constitucional. Un derecho naturalista que se consagra en norma y por eso lo reconocemos. Pero en el positivismo, porque estos términos de pronto lo usamos luego, y ya lo conocemos, lo dominamos, en el positivismo no hay ese antecedente, no hay un derecho natural anterior. El derecho está dado por la mera convención. Bien, en el naturalismo, antes de la convención hay un antecedente en el derecho natural, que vendría a ser también de donde brota también. Es decir, nosotros reconocemos el derecho, no lo otorgamos el derecho. El derecho naturalismo se tiene que decir, se reconoce el derecho, no se otorga. Es decir, el derecho a la vida no me lo ha dado el Estado, no me lo ha dado ninguna asamblea, no me lo ha dado. El derecho a la vida yo lo tengo de manera natural, ¿cierto? Bien. El positivismo no cree en eso. El positivismo cree que el derecho nace de la convención. Pero esta parte no la vamos a explicar. Bien, vamos a la siguiente. Creo que el tema está agotado. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos de la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Recuerden esto último, o acto del poder público. Bien, en esencia creo que estamos claros. No hay una jerarquía por encima de la Constitución, pero sí hay un bloque de constitucionalidad donde se integran todos estos derechos. Siguiente. Bueno, es esto de aquí. El orden jurídico tiene un principio de supremacía de la Constitución, eso tengámoslo claro. Cuidado con andar diciendo como normas que están por encima. Esto yo lo escuchaba en audiencias, por eso lo digo. Que hay derechos que están, incluso derechos que están por encima de la Constitución y que están en los tratados internacionales. Entonces no existe, cuidado. ¿Cierto? Sigamos la siguiente proyección. La doctora que va a formular también una pregunta, por favor. Más bien. O comenten, no hay ningún problema. Quisiera
Sí. Un poquito sobre la pregunta del estudiante de Derecho que hizo. Y que creo que el estudiante viene acá para obtener respuestas. Y si estas respuestas a veces se nos pasa, porque a todos los que hemos hecho alguna que otra vez una ponencia a veces se nos pasa. Vemos nosotros que sí, en realidad la Constitución de la República tiene dentro de sus normas jurídicas la protección de la vida desde su concepción, ¿verdad? Pero al haber incorporado las normas internacionales dentro de la Constitución de la República, dejó una puerta abierta para el derecho internacional. Cuando las incorporó, está el derecho de la mujer sobre su cuerpo. No soy una persona que está a favor del aborto, pero dentro de la Constitución y la normativa jurídica del país, al haber incorporado las leyes internacionales, en este caso los tratados internacionales que tiene firmado Ecuador, le dio puerta abierta a esto y otros derechos. ¿Dónde está el problema y la contraposición con el real derecho dentro de la Constitución que nosotros defendemos la vida? Y con la incorporación de las normas jurídicas deja la puerta abierta para poderlos establecer. Es donde no se ha regulado. Cómo nosotros dentro del país no tenemos una norma pública de salud para contrarrestar los embarazos no deseados, principalmente en los casos de abuso sexual, que debería de implementarse en las niñas de edad reproductiva la dosificación de la pastilla de un día después. Esta sería una norma en donde podría evitar los embarazos no deseados como política de salud pública, porque hasta allí podría ser considerada y aceptada por la sociedad ecuatoriana, yo pienso, pero una ley de aborto creo que no va a pasar. No. Yo soy una mujer que trabajo para los derechos humanos y he trabajado contra el aborto siempre. Y pienso que para evitar estas leyes como las que se dieron en Argentina, tan vergonzosa y abochornante para nosotros las mujeres, debería de implementarse como política pública de salud la pastilla de un día después en las niñas que han sufrido abusos sexuales y en edad reproductiva. Hay que buscar una solución antes que se nos venga a nosotros un desenlace fatal como el que hubo en Argentina. Pero se ha habido una puerta abierta. Muy amable, muchas gracias. Bien, bueno, nos estamos yendo, pero muy interesante, naturalmente. Nos estamos saliendo de la solución, pero vamos a cerrarla con esto de aquí, ¿no es cierto? Este es un gran debate, ¿no es cierto? La vida desde la concepción, la existencia del ser humano, desde cuándo existe la persona, sujeto de derechos, desde el momento que nace, Código Civil, son tan de acuerdo, ¿cierto? Pero la Constitución defiende la vida desde la no vamos a seguir porque si no dejamos el bloque constitucional aparcado. Vamos simplemente a dar una cuestión así final para agregar algo más, pero no podemos agregar, es más. De pronto no les contesto la pregunta, no es sino para digregarnos. Y si alguna pregunta con cero, por favor que ya tengamos el bloque de constitucionalidad para poder desarrollar el tema, ¿no? Entonces, bien. El tema es de debate. Por ejemplo, el derecho del cuerpo, también, para decir un poquito de posición también, bueno, el derecho sobre el cuerpo de la mujer que da en los derechos. Primero, partamos de algo. El aborto es un delito, ¿ah? Y hay un control de convencionalidad, es decir, cuando nosotros suscribimos un tratado, tiene que estar en coherencia con el orden jurídico. No puede haber contradicción.
y está el tipo penal del aborto. El aborto es un delito, para empezar. Ahora, el derecho del cuerpo, hay que respetar todo, y es bueno porque se escuchan diferentes posiciones, y si nos vamos en el debate, el problema es que tenemos otro tema. Pero el derecho al cuerpo es el cuerpo de la mujer, ¿eh? Cuidado, que discutamos todo científicamente, pero vamos a decir una posición nuestra, ¿no? Cuidado, porque el ADN es otro, que es lo que a partir del cual podemos reconocer de quién se trata. No tienen el mismo ADN, madre e hijo. Por tanto, son dos personas distintas, dos individuos distintos, con un distinto ADN. Es decir, no es ni siquiera una copia, ni es qué sé yo, un órgano está ahí, porque el órgano, primeramente, no puede ser un órgano, porque eso es una indecencia, eso no se puede decir. Naturalmente que no es un órgano, y además que ni siquiera tiene el mismo ADN de la madre. Entonces, derecho sobre el cuerpo de la mujer. Claro, el debate está ahí, lo agotamos aquí, lo cerramos aquí. Y si doy una de estas, ajustémonos ya al bloque de constitucionalidad, ha sido sin embargo muy interesante. Bien. Vamos entonces ahora sí al sentido amplio de lo que es el bloque de constitucionalidad. Bien. Entonces el sentido fuerte es porque incorpora al catálogo de derechos consagrados en las cartas internacionales de derechos. Ahora bien, ¿cuál es el otro sentido del bloque de constitucionalidad? El otro sentido del bloque de constitucionalidad es esto. Que, dicho rápidamente, en la Constitución usted tiene unas normas, ¿no es cierto? Hemos dicho la justicia, por no extendernos demasiado. Alguien decía en un congreso internacional, les contaba, que lo que pasa, el problema es que ahora nos dice, recién, poco después de la Constitución del 2008, ¿no? Como al año o a los meses. El problema con la nueva Constitución es que nos remite una justicia, pero para la justicia cada cual tiene un criterio distinto. Hemos dicho que eso no es. La justicia está dada por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, pero además yo dije, el orden jurídico. ¿Cómo es esto? Si los derechos se consagran en la Constitución. Bueno, esta clasificación de derechos no la vamos a explicar ahora. Pero, ¿de qué se trata? Que cuando usted dice justicia, la palabra justicia, ¿qué está diciendo? No está diciendo nada, señor. Usted dice la palabra libertad, no dice nada. Tan como eso, como que con un Che Guevara aquí, igual un John Lennon. Dicen libertad, libertad, libertad. Luego se dice, a ver, pero, ¿qué libertad? No, libertad. Entonces, si usted dice la palabra libertad, dice mucho, dice todo y no dice nada. Por tanto, el contenido del derecho no lo conocemos hasta no conocer su desarrollo en sus garantías normativas, en las leyes. Es decir, la Constitución misma nos tiene que decir qué es la libertad. Por eso artículo 66, derecho de libertad. La Constitución nos tiene que decir qué es la justicia, naturalmente. Pero no solo la Constitución. Luego hay un desarrollo en el sistema del Estado constitucional. Hay un desarrollo, el Estado constitucional, de derechos. ¿Cuál es la diferencia de esta sola vocal? La diferencia es que el derecho son las normas, claro. El Estado del Derecho, Estado de norma, imperio de la ley. Y el derecho en un sistema justnaturalista. En un sistema justnaturalista, en el que la Constitución reconoce el derecho, no lo otorga. No otorga el Estado el derecho, sino que le reconoce y lo consagra en una norma. Pero el derecho lo tiene, por el hecho de ser, ¿qué? Persona. Por el hecho de ser un ser humano y de tener una dignidad. El derecho lo tiene. Y lo que hacemos es reconocérselo, no otorgárselo, porque el sistema es justnaturalista. Entonces, le reconocemos el derecho a la Constitución. Pero ¿cómo definimos aquel derecho? Para darle contenido al derecho. Mediante el desarrollo de las leyes, lógicamente. Es decir, las leyes en el sistema de un Estado constitucional se las tiene que entender como garantías normativas de la Constitución. Garantías normativas de la Constitución.
Es decir, cualquier derecho, derecho a la educación, por ejemplo, por decir algo. Entonces, ¿hasta dónde llega? ¿Cuál es el alcance del derecho a la educación? ¿Cierto? Eso ya lo va diciendo todo el orden jurídico, ¿no es cierto? Y ahí podríamos hablar mucho y debatir mucho, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que al derecho hay que ponerle un límite. Pero al ponerle un límite, hay dos cosas. O lo estamos menoscabando o simplemente le estamos dando contenido. Porque mientras no decimos qué es la libertad, no hay libertad, señor. Tenemos que decir qué es la libertad. Si no decimos qué es, no decimos nada. Y entonces, todo contenido tiene sus límites, todo término tiene su definición. Y la definición le va dando los límites a ese contenido. Y mientras yo no tengo los límites, no sé lo que estoy diciendo. Por tanto, estos límites terminan de dar lo que las garantías normativas. Es decir, las garantías normativas, las leyes, lo que tienen que hacer es establecer los límites, pero lógicamente porque si no se violaría muchos otros principios constitucionales. Solamente le está dando límites para decirnos a qué se refiere la Constitución cuando habla de un determinado derecho. Porque si no, no sabemos qué es lo que nos está diciendo exactamente la Constitución. Es decir, nosotros conocemos la Constitución y los contenidos de la Constitución dentro de un orden jurídico. Por tanto, hay un bloque de constitucionalidad también, no en el sentido de que se agregan derechos, sino en el sentido de que esta Constitución forma parte de un bloque de todo su desarrollo de garantías normativas dentro de un solo bloque constitucional. Es decir, los límites ya entre lo legal y lo constitucional se van también volviendo más difusos, no son tan separados. Vamos a decir esto de aquí. Antes se debatía mucho sobre si la Constitución era una ley o era un conjunto de normas generales y fundamentales que no serían una ley, sino como decir la luz para informar, es decir, las guías para que el legislador haga la ley. Bien, ahora tenemos que empezar por entender que la Constitución es ley. Eso es. Ahora ya ese debate no existe. La Constitución es ley. O se prefiere superley, pero ley. Es normativa, de aplicación directa. Si vemos cómo esa separación de la Constitución como que estaba allá encima de las nubes y nosotros acá haciendo las leyes por otro lado, ¿cierto? Y el Estado de Derecho, que era la aplicación de la ley, y es decir, incluso la famosa boca de la ley del juez, que el juez era un mero aplicador de la ley. Bien, esa misma Constitución ahora ya está dentro de una sola unidad, de un bloque de constitucionalidad, en el sentido débil que estamos explicando, en el sentido amplio que estamos explicando. Ya no es que la Constitución está acá y la ley está acá, sino que la Constitución y la ley forman parte de un solo bloque de constitucionalidad, es decir, de un Estado constitucional. Y este tema es muy amplio, pero no lo podemos desarrollar. Bien. Cuando se pone un límite a un derecho, es decir, el legislador pone un límite del derecho, tiene un poder constituyente derivado, eso se lo tiene que entender en nuestro sistema, constitucionalidad, constitucional, bloque de constitucionalidad del orden jurídico. ¿Por qué? Porque el constituyente dice cosas, se pone de acuerdo, alguien se ha dicho, y en eso yo me parece que muchas veces se pone de acuerdo en términos, es decir, en ciertas palabras, y luego veamos, nos ponemos de acuerdo en qué contienen esas palabras, ¿no?
pero entonces hay un poder constituyente derivado. Es decir, como la ley termina de decir lo que no dice la Constitución, entonces el legislador, ya no constituyente, el legislador tiene un poder constituyente derivado. Y termina de decir lo que el constituyente, el legislador, termina de decir lo que el constituyente no terminó de decir, porque lógicamente, si no se hacía todo el orden jurídico. Claro que una constitución no tiene que tener 7 artículos, como algunos dicen. Digo esto porque por ahí también se dice eso, ¿no? Y se dice, esto también lo he escuchado yo en conferencias. La Constitución de Estados Unidos tiene solo 30 artículos, es decir, nos ponen de ejemplo eso, ¿no? Para ver que con 7 artículos, ¿qué voy a hacer? Bueno, ¿qué constitución voy a hacer, por favor? Pero ¿qué cosas se dicen, no? La Constitución de... La diferencia es que Ecuador tiene no sé cuántos artículos y ninguno funciona. Claro, bueno, ese es otro tema. Pero el asunto Porque que... cada juez lo interpreta como cree que está bien para él. Lamentablemente las constituciones dentro de muchos países, como países latinoamericanos, específicamente nuestro país, no son claras y dejan puertas abiertas para que el juzgador haga y deshaga o aplique su criterio personal y no cumpla con la ley. Aquí el conflicto entre el derecho y la justicia es el pan de cada día y la violación de la Constitución por falta de claridad legal. Bien, correcto. Vamos a seguir adelante. Muy bien. Bien, entonces decimos que bueno, decíamos lo de los 7 artículos. Esto por una sencilla razón además, ¿no? Porque lógicamente el constituyente, queríamos decir, tiene que hacer un desarrollo, ¿no es cierto? Más allá de 7 artículos, evidentemente, ¿no? Lo que pasa es que luego ya habrá que dejarle algo para la ley, para el legislador. Tiene que llegar a un límite, pero ese límite ya no está bien establecido, ya es un poco difuso, ¿no es cierto? Hasta dónde tiene que llegar el legislador, perdón, el constituyente, y hasta cuándo ya tiene que darle lo otro al poder constituyente derivado. ¿A dónde termina? Esos límites así se han difuminado un poco, se han vuelto un poco difusos. Luego también decir, bueno, que también la Constitución de Estados Unidos tiene 7 artículos, 27 enmiendas me parece, pero además que cada estado tiene sus propios estatutos. O sea, es otro tema que no vamos a desarrollar ahora. Ahora bien, entonces, ¿qué sería el bloque de constitucionalidad ya en el sentido técnico? En el sentido amplio, digamos. Viene a ser que la Constitución, como hemos dicho, como que no termina y necesita de todas esas garantías normativas para que podamos entender los contenidos de la Constitución. Bien, aquí la doctora se ha referido a algo. Tuvimos un comentario hace poco y decía ella que el orden legal que tiene que la verdad está todo muy vinculado, está todo muy vinculado. El bloque de constitucionalidad que tiene que desarrollarse bien en las garantías normativas. Y cuando se hace la norma legal, la garantía normativa, se tiene que hacer de acuerdo a un test, que se llama test de proporcionalidad. Es decir, no es solamente que no contradiga la Constitución, es el desarrollo, digamos, constitucional, ya en las garantías normativas, en el poder constituyente derivado. Y se sigue un test de constitucionalidad. Es decir, no se trata de que la norma ya está legitimada por el hecho de que no contradice la Constitución. No es eso. Hay que seguir un test de constitucionalidad que no lo vamos a explicar aquí, pero que tiene mucho que ver con esto de aquí. No vamos a esta pregunta. Pasemos al siguiente, porque creo me dicen con confianza nomás. El siguiente, por favor. Bien, vamos a la cuestión del Estado constitucional. ¿Por qué Estado constitucional? ¿Por qué no solo un orden constitucional? ¿Cierto? ¿Por qué Estado? ¿Cómo es que un Estado puede ser constitucional? ¿Cómo es esto del Estado constitucional? Vamos a ver. La Asamblea Nacional y todo órgano
con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y las demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales. Bueno, eso es lo que hemos visto, ¿no? Y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades. Esto es una cláusula abierta que se dice. A ver que entendamos esto de aquí. La cláusula abierta. Ahí la cláusula abierta fundamental es la que hemos leído ya en el 424, donde se establece el bloque de constitucionalidad, es decir, los tratados internacionales que contengan derechos más favorables a la Constitución, etc. Cláusula abierta. ¿Por qué cláusula abierta? ¿Por qué? Luego terminamos de explicar con esto. ¿Por qué cláusula abierta? Porque el constituyente termina su trabajo. Aquí está la Constitución, pero deja un poder constituyente derivado en el legislador, que concluirá la tarea en el desarrollo de las garantías normativas y que además tiene un poder constituyente derivado en un sentido fuerte también, que significa que podrá hacer reformas a la Constitución. Bien. Ahora bien, esa es una cláusula abierta. Además, ¿por qué ese catálogo no está dicho por el constituyente ni por el orden interno? Porque el bloque de constitucionalidad va a permitir que se agreguen nuevos derechos a ese catálogo en el bloque de constitucionalidad. Por tanto, la Constitución contiene una cláusula abierta, en un sentido fuerte, en el 424, que lo hemos leído al inicio, ¿no? Bien, una cláusula abierta, lógico, porque ahí no terminan los derechos, queda la cláusula abierta. Es 2008. Todo lo que se suscriba después del 2008, que suscribe el Ecuador entre cartas internacionales de derechos, se incorporan al catálogo de derechos de la Constitución. Por tanto, hay cláusula abierta. Esto que se llama más fuerte del tema. Ahora bien, aquí está otra cláusula de la ley. Dice, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades. Bien, esto es formar y demás normas jurídicas los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos, nacionalidades. Es decir, aquí deja un poder constituyente derivado al legislador. Es decir, le está diciendo el constituyente, le está diciendo, mira, esto te doy yo, pero mira a ver qué más puedas hacer tú, por decirlo de una manera fácil, ¿no? A ver si tú te haces algo más ahí. Está dando un poder constituyente derivado, ya no solo en el sentido de que a desarrollar las garantías normativas. Hay otro en el artículo 11, me parece que es el 5 o el 7, que dice, sin perjuicio de los demás derechos, de los demás derechos necesarios para la dignidad humana, es decir, una cláusula abierta en el que se está queriendo decir que no es ese el catálogo cerrado de derechos, sino que además de la cláusula del 424, en que se van a agregar de las cartas internacionales de derechos, también el legislador le da una cláusula abierta para decir que esos derechos no están cerrados. Los derechos no están cerrados. Los derechos tienen que desarrollarse, porque además hay principios de progresividad de los derechos, y por eso se da esas cláusulas abiertas como ustedes dicen. Porque los derechos tienen que ir en progreso, evidentemente. Y esto, lógicamente, por muchas razones, y no las vamos a examinar aquí ahora. Bien. En ningún caso la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas, ni actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución. Hemos visto ya 2 veces el poder público. Lo hemos visto antes, que yo les dije, acuérdense del poder público. De aquí el poder público. Tenemos un tiempito todavía. Sí, ya. Síganme en adelante, porque quiero, si tengo que acabar, quiero que esto se diga. Sigamos. Bueno, o si no lo explicamos, porque no lo explicamos bien aquí. Bien. No, siga, eso está en el último, siga hasta el último. No, ese no, el anterior. A ver, no, anterior, aquí. Antes de esto. Ya, déjelo ahí, que creo que es ahí. Antes de esta, para hacer la otra, la anterior. Esta es la mía. A ver, aquí. Aquí, esta nos va muy bien. Vean. Los actos del poder público. Es decir, ya no solamente la Constitución es una cuestión
El control constitucional, aquí lo vamos a ver. Vamos a verlo primero, aquí luego lo explicamos. Bueno, dice, competencia de la Corte Constitucionalidad, de la Corte Constitucional. La competencia de la Corte Constitucional, que como sabemos es un control abstracto, ¿no es cierto? Un control abstracto. Y un control concreto, los jueces ordinarios que tienen también competencia constitucional. Es decir, las acciones concretas es el derecho constitucional de Juan, de María, tal, una causa determinada, que se cumpla la Constitución, en este caso concreto, ese es el control concreto. Que se cumpla en este caso concreto, en el caso de Juan, de María, de Pedro, etc. Es decir, no el juez constitucional, por si acaso cuando ustedes sean jueces, tengan causas constitucionales, no es que tiene que defender los derechos de la persona. Para eso vaya al defensor público, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer un juez constitucional? Defender la norma constitucional. La norma que consagra derechos. La Corte Constitucional es guardiana de la Constitución. Es decir, el cumplimiento de la Constitución, eso es, que implica lógicamente el goce de los derechos de los ciudadanos, pero evidentemente lo que se trata es que la norma constitucional se tiene que cumplir en los casos concretos, en el caso de Juan de María, etc. No solamente en un sentido abstracto de las normas, de las leyes, etc., sino en un caso concreto. Eso lo hacen los jueces ordinarios. Y los jueces de la Corte Constitucional ejercen el control abstracto, que se dice concentrado, de la Corte Constitucional, porque ejercen un control de las reglas, de las normas, de las leyes, que lógicamente tienen un carácter general, tienen unos efectos generales, y por tanto un control abstracto, no en relación a Juan y a María, sino de manera general. Bien, entonces, este control que ejerce la Corte Constitucional, nos vamos directo al D. Dice, la Corte Constitucional será competente para, 1, resolver acciones inconstitucionales en contra de jueces. La D, actos normativos. Claro, las leyes, lógicamente. Una norma legal que es inconstitucional tiene que ser declarada inconstitucional por la Corte Constitucional y expulsada inmediatamente del orden jurídico, naturalmente. Ese es el control abstracto. Y administrativos con carácter general. Políticas públicas, actos administrativos, pero no solamente la acción de protección, que es con relación a particulares, sino de carácter general. Las políticas públicas están también bajo el control constitucional. Es decir, no solamente tiene que adecuarse a la Constitución las normas, sus garantías normativas, sino que las políticas públicas tienen que adecuarse a las normas constitucionales, y no solamente eso, sino que existe un control de la Corte Constitucional, un control de constitucionalidad de las políticas públicas. Esa es una idea que hay que decirla, porque muchos como que no se la saben. Es decir, el control es control no solamente de las normas, es control también de los actos administrativos del poder público, es decir, de las políticas públicas. Vamos ahora a las garantías constitucionales. ¿Y cuánto tiempo llevamos? Empezamos a las 2:45, bueno, todavía tenemos tiempo, ¿no? Ya. Sigamos pasando aquí un poco, vamos a ver este 11 en materia de derecho público administrativo. Bueno, vamos a leer el proyecto. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos, judiciales, los servidores públicos, todo servidor público, ¿no es cierto? Administrativos o judiciales deberán aplicar las normas y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. Bueno, hay dos controles de constitucionalidad. Yo creo que esto es importante. Dos controles de constitucionalidad. Un control que se dice concentrado y un control que se dice difuso. La Corte Constitucional resolvió este problema y dijo que existe un control concentrado de constitucionalidad. Y a mí eso de ahí como que me dejó un poquito así. Bueno, ¿qué pasa?
que lógicamente el control abstracto es de la Corte Constitucional, entonces concentrado, ¿cierto? Básicamente por eso, también lógicamente las acciones, las sentencias constitucionales de los jueces ordinarios también son, se las puede impugnar en un recurso, ¿no? Que se llama, en una acción, no un recurso, perdón, en una acción, no es el recurso, es una acción, además ya lo ha dicho mucho la Corte Constitucional, en una acción que se llama acción extraordinaria de protección. Es decir, por estas razones estaría diciendo la Corte Constitucional que el control sería concreto, porque incluso estaría ejerciendo control de las sentencias constitucionales en el ejercicio del control concreto de constitucionalidad que ejercen los jueces constitucionales ordinarios. O sea, los jueces ordinarios con competencia constitucional. Es decir, todos los jueces, cuando ustedes van a imponer una acción de protección. Todo eso ahí estará sometido al control de la Corte Constitucional porque esas sentencias se las puede impugnar en una nueva acción, a saber, la acción extraordinaria de protección. Y además existen otras acciones como las acciones de incumplimiento que también ejercen control del cumplimiento de esas sentencias. Bueno, esto de aquí ha hecho decirle a la Corte Constitucional que el control constitucional es concentrado. Bien. Pero aquí nosotros también vemos un control difuso. Es decir, le está diciendo, pero no solamente a los jueces, que ejercen un control concreto, sino le está diciendo a todos funcionarios administrativos, servidores públicos, administrativos. Ellos tienen como funcionarios un control difuso. Claro, la Corte Constitucional ha dicho que es control abstracto, pero aquí estamos apreciando que es decir, el servidor público, cuando usted es un servidor público, está ejerciendo, digámoslo así, de una manera difusa, de alguna manera, un control constitucional en cada caso. Es decir, que se tiene que cumplir la Constitución en esos casos. Otra cosa es que luego los actos administrativos, ¿no?, que con efecto de carácter particular, vayan a ser impugnados en una acción de protección, una garantía constitucional. Es otra cosa. Pero en primer momento, es el mismo servidor público el que tiene que cumplir con esto. La norma, tiene que aplicar la norma tal como está. Eso es lo que debe hacer el servidor. Por aquí está, también quería decir algo. Vamos a dejar de decir algo, de delante quería decir algo. Sí. Bueno, lo que yo quería decir respecto es más bien que los jueces no están aplicando la ley como debe ser. Están ellos aplicando la sana crítica. Definitivamente están aplicando la sana crítica y valiéndose de eso para resolver situaciones y lavarse las manos. Violentar derechos. Sí, violentan toda clase de derechos. Nuestra legislación tiene respalda muchísimos derechos, todos los derechos de la humanidad, del hombre, de la naturaleza, pero le da mucha libertad al derecho. Como yo siempre les digo a los colegas, y de pronto en alguna audiencia, no hay límites a los derechos, a la libertad de los derechos. Hemos perdido la libertad de los derechos los padres, los maestros, que es un dolor bastante grande ver cómo violentan la Constitución y persiguen a los maestros, persiguen a los abogados, nos persiguen a rajatabla, compañeros. No podemos equivocarnos en las audiencias, no podemos equivocarnos en la administración pública cuando hacemos peticiones en defensa de los derechos de nuestros clientes. Eso quería decir, acotar un poquito a lo que estamos hablando justamente de la Constitución, pues porque la Constitución es transversal. ¿Sí? Muy bien. Aplaudan. Estamos para cubrirnos unos con otros ciertas cosas que no conocemos. Eso es. Continúa ahí la siguiente, ¿no? Bueno, vamos a propósito de lo que ha dicho aquí el doctor Velázquez, ¿no es cierto? Vamos a decir algo. No encuentro aquí porque ya esto se ha liado un poquito. El artículo 169, ¿no? Este es para interpretar bien esto de aquí. El artículo 169, ¿qué es lo que nos dice el artículo 169? Bueno,
que no se sacrificará la justicia por la sola omisión de solemnidades. Dejemos eso lado. También nos dice el 169 de la Constitución que las leyes, por orden jurídico, es un instrumento para la realización de justicia, y por eso me están asintiendo también, ¿no? Es decir, las leyes, la ley dice, la ley es un instrumento para la realización de la justicia. La ley es un instrumento para la realización de la justicia. Bien, si la ley es un instrumento para la realización de la justicia, entonces tendremos que decir cuál justicia. Porque ahí si no se cumpliría lo que decía aquel, si uno dice una justicia, otra justicia, no sabemos qué justicia. Bueno, ¿cuál justicia debe ser? Pues la única que hay. La justicia es lo que dice la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Y entonces, la ley es un instrumento para la realización de la justicia constitucional, Estado constitucional, de derechos. Entonces, es un instrumento para la realización de la justicia. Por tanto, el juez, sobre todo, juez que tiene la jurisdicción, tiene que ver que esa norma esté legitimada, que cumpla con el 169. Es decir, el juez tiene que tomar el instrumento que mejor le sirva. ¿Para qué? Para el fin de la ley, que es la realización de la justicia. Y entonces, ¿qué pasa? Primera cosa que vamos a decir aquí, que creo que es muy práctica para el ejercicio profesional y para si son jueces o van a ser jueces, ¿cierto? Que esto de las famosas consultas en caso de duda, es que yo con esta ley, la Constitución, tengo duda, que hay mucha timidez de juez. Tengo duda, y como tengo duda, le consulto al juez constitucional. Mentira, no tiene duda ninguna. No tiene duda ninguna, lo que pasa es que es tímido. Y dice, voy a consultarle. Tiene miedo. Bueno, pero yo también quiero hablar. Entonces el juez tiene miedo, entonces dice que tiene la aplicación directa de la Constitución. Y en los mismos códigos tiene los principios, por eso yo decía este límite. Lo que pasa es que no nos da tiempo para explicar cada cosa con profundidad. Estos límites se van difuminando, ¿por qué? Van siendo difusos, ¿por qué? Porque ya los mismos principios establecidos en la Constitución se los manifiesta también en las leyes. Es decir, usted ve el COIP, artículo 5, principios, ¿cierto? Es decir, la ley, un código, ya le pone primero los principios, le va poniendo los principios. Esos principios están en la norma legal, esos principios son normativos, que son de aplicación. Es decir, ahí tiene los principios. Y la Constitución es de aplicación directa. Es decir, si usted ve que con eso es decir, ya no hay justificación del juez que diga, mire, que la ley ya me obligaba. La ley es que, como la ley dice, la ley me obligaba, entonces yo lo que tuve que hacer es que aplicar la ley. No puede decir eso. ¿Por qué? Porque la Constitución es de aplicación directa. Y porque el juez tiene instrumentos para evitar que el derecho vulnere sus propios fines. Es decir, hay jueces que muchas veces dicen, mira, tuve que dictar esa sentencia con mucha pena, pero es que el artículo tal dice tal. ¿Cuándo se consulta la Corte Constitucional? Cuando verdaderamente hay duda. Cuando usted verdaderamente está en duda, si está en duda, entonces consulta para que le absuelva la duda de la Corte Constitucional. Correcto. Pero si no está en duda, aplique directamente los principios. Aplique directamente la Constitución. Y vamos a terminar ahora sí con el último. Córrame hasta el último, porque esta parte quiero decirla aquí. Y esto nos ayuda a entender esto de aquí. Esto está en la ley. Esta es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es decir, que está normado para las causas constitucionales. Esto bien pudiese luego integrar, ser regulado para todo. No solamente para las causas jurídicas, sino también para las causas legales.
También podríamos regular esto. Vamos a ver, estos principios, las famosas reglas de solución de antinomias. Bueno, la famosa, la jerarquía, ¿no es cierto? La superior vence al inferior, ya está. La constitución y esto de aquí, esa es como primera regla, ¿no es cierto? Vamos a ver, cuando existen contradicciones entre la norma, se aplicará la competente. La competente. Esto no lo usan los jueces, está aquí. Yo no lo he inventado, véanlo en sus códigos, esto está, en la ley orgánica de garantía jurisdiccional y control constitucional. No lo usan los jueces simplemente. La norma competente, ya vamos a explicar qué es la norma competente. ¿No? Solamente se rigen a estas reglas, la jerárquicamente superior, la primera, ¿no? La especial, o la posterior. La posterior vence a la anterior, ¿no? La especial a la general, la superior a la inferior. La competente. Esto es por el bloque de constitucionalidad y esto nos ayuda a entender el bloque de constitucionalidad en sentido lato, que hemos dicho, en sentido amplio. La competente. ¿Qué es la norma competente? Lo que hemos dicho de 169. La ley es un instrumento para la realización de la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia constitucional. No va a ser otra justicia. ¿No? Porque no puede ser igual la justicia que dice la Biblia, la justicia que dice yo me leí el Bhagavad Gita. Tiene que ser la justicia constitucional, naturalmente. Entonces, la norma competente, es decir, esta norma competente, que en las causas constitucionales, ¿qué significa? Esto solamente rige para las causas constitucionales. Correcto, de acuerdo. Pero ni aún así no la usan los jueces. La norma competente significa que el juez, cuando está reconoce que se ha vulnerado un derecho, Estado constitucional de derechos, se ha vulnerado un derecho establecido en la norma constitucional, debe de tomar de donde quiera, de donde saque del orden jurídico la norma que le sirva. Ya no hay jerarquía, ya no hay norma especial ni norma de donde saque del orden jurídico, es la norma competente. Esto los jueces no lo hacen. Yo no he visto que lo hagan. Y esto lo dice la ley. Cuando usted está frente al derecho, y lo primero que tiene que hacer el juez en una causa constitucional es establecer si existe la vulneración del derecho. Eso es lo que tiene que ver el juez. No tiene que ver otra cosa. Ver, reconocer si se ha vulnerado ese derecho. Si se ha vulnerado el derecho, no tenga excusa de que mire, es que eso estaba en una ley orgánica y la otra estaba en una ley ordinaria. Es causa constitucional y significa que la Constitución tiene que cumplirse y la ley es sus garantías normativas. Las leyes son garantías de la Constitución y son un instrumento para la realización de los fines constitucionales, de la justicia constitucional. Y por tanto, este principio de solución de las reglas, de reglas de solución de las antinomias normativas, la norma competente. Bien, esta idea también nos ayuda mucho a entender este bloque de constitucionalidad en sentido largo. En resumen, un sentido, hemos dicho, estricto, que es la incorporación de nuevos derechos al catálogo de la Constitución, y un sentido de débil, un sentido lato, que viene a ser que todo el orden constituye un orden constitucional, es decir, el sistema constitucional de derechos y justicia. Nada más, amigos, solo agradecerles por